sábado, hermanos. Queremos darles la bienvenida a esta nuestra sociedad de jóvenes. Preguntas y respuestas bíblicas. Vamos a comenzar en esta noche con el hermano Pedro, que tiene la lectura bíblica. Bienvenidos. Dios les bendiga, hermano. Sábado. La lectura bíblica se encuentra en Daniel 12:3. Y dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, lo que enseña la justicia a la multitud, como las estrellas perpetua eternidad. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos aquí como hermanos para confraternizar y aprender. Señor, te pedimos que todo lo que se dialogue, se comparta en esta noche, sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Puestos en pie, vamos a adorar a nuestro Señor con el himno Entonar un himno. Él será proyectado. Nos
anuncios tenemos que el viernes que viene nuestra sociedad de jóvenes va a ser en casa de Maribel Clarkson. ¿Okay? En la parte, en el primer piso, no en el segundo piso, va a ser en el primer piso. Así que ya saben, nos vamos a dar cita, podemos llevar invitados el viernes que viene en casa de Maribel Clarkson. Esta noche tenemos un tema que dice respuestas bíblicas en vivo. Y se supone que las personas mandarán sus preguntas, ¿verdad? Como dice ahí el niño, dice, antes voy a enviar mis preguntas, pero nadie envió preguntas, ¿verdad? Pero yo tengo unas preguntas que quizás son preguntas que nosotros mismos tenemos, o que alguna persona de la que está aquí presente puede tener, o que alguien puede en su casa, a través de las redes, también tener esas preguntas. Así que le voy a invitar al pastor Narváez y a Ricardo que pasen al frente como panelistas y nosotros podamos hacerle estas preguntas. Si ustedes tienen preguntas, pues no tenemos que hacer estas preguntas. Si alguien de aquí tiene alguna pregunta bíblica de algo que no entiende la Biblia, pues ellos, ¿verdad? Si Dios le da la contestación, pues, pero por eso era que nos hubiera gustado que las enviaran antes. Hay unos micrófonos. No, porque me voy a quedar allá. Preguntas que hay personas le han hecho ustedes, También. que por ahí, también pueden dar. Oye, ¿qué micrófono podemos tomar? El que ustedes quieran. ¿Ah? Me dice, verifica. Me dice el número. Pastor, ya tiene. Este dice uno. Ok, ya está prendido. Dale, uno para ti. ¿Alguien tiene preguntas? La gente comúnmente, Vamos a por aquí hay una pregunta. ¿Por qué? bueno, la gente lo más que pregunta es que si los muertos, ¿cómo te explico? Si los muertos, si ¿Se los hagan muertos, la fiesta por la noche o algo así? sí. Yo siempre digo que no, pero Vamos a ver. bíblicamente, Esta pregunta la pueden tener algunas personas. Los muertos pueden caminar o hablar o hacer o molestar. Ok. no, ya va, como que Una pregunta válida. ¿Cuál de ustedes desea contestarla? Vamos a ver. Lo que Narváez consigue, versículo bíblico, podemos decirlo de la mente, pero que él lo pueda buscar. Todo depende, los muertos nada saben, su mente puesta en el olvido, el que fallece murió y no existe, lógicamente. Por lo tanto, esa persona que tiene experiencias de que le alan por la noche los pies, las piernas, o sienten a una persona caminando, etcétera, etcétera, hay muchos factores que pueden explicar eso. Una de ellas es el factor psicológico, alguna condición emocional, la pérdida de un ser querido, de alguien que quería mucho, que aunque los muertos no están con nosotros, que fallecieron, a veces la costumbre de haberlos tenido por tantos tiempos, uno pues puede sentir cosas que no son ellos, sino que es parte del juego de la mente. También se da lo que son los engaños satánicos. Al final de los tiempos dice que el espiritismo va a estar rampante y que una de las cosas que más va a confundir a la humanidad es el espiritismo y la creencia y la inmortalidad del alma. Pues muchas personas creen que cuando una persona fallece, el alma se sale del cuerpo porque piensan que el cuerpo es una cárcel para el alma y que al alma salir, pues sigue viva la persona. Y de ahí pues muchos los llevan al cielo, otros llevan a las personas al infierno, pero por ahí podemos ver en estudios, en canales de televisión, en ficción, de casas embrujadas, de casas poseídas, de personas que lo más seguro se quitaron la vida, y en esa casa que se quitó la vida, pues las personas cuando entran, oyen, ven y sienten
¿verdad? A esas personas que supuestamente se quitaron la vida y el alma que está ahí vagando. Todo eso son engaños del enemigo, engaños satánicos, porque nuestra fe se debe basar en un escrito está. Entonces, cuando nosotros vamos a un escrito está, la palabra de Dios nos dice, los muertos nada saben. Cuando una persona fallece, el soplo o el hálito vuelve a Dios quien nos dio y el polvo vuelve a la tierra como era. Por lo tanto, dice, el alma que peca esa morirá. El alma sí es mortal, ¿ok? Y solamente regresamos a la vida nuevamente cuando Jesucristo nos regrese el soplo o el hálito de vida. Pero hay textos bíblicos, tengo el pastor Narváez, que puede presentar textos bíblicos. Y el versículo que más utilizamos es el de los muertos nada saben. Y en su contexto es interesante, dice de la siguiente forma: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, tampoco tienen su recompensa, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, sus odios y sus pasiones llegan a su fin. Nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace bajo el sol. Creo que no es simplemente que no saben nada, sino que no tienen parte en nada de lo que se lleva a cabo aquí en la tierra. El texto es Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 al 7. El 7 dice: anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con corazón alegre, que Dios ya se ha agraciado de tus obras. Y que técnicamente yo lo veo como los muertos no saben, no hacen, no se llevan nada. Por tu parte, tranquilo, que el Señor se ha agraciado de ti. Así que si las personas tienen esa pregunta, y si alguien que nos está viendo ha tenido experiencias que no sabe ni cómo explicarla, ya aquí se ha dado una posible explicación a lo que puede estar sucediendo. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, y quiero traerte esperanza al saber que la palabra es clara al decir: no saben, no hacen, no toman parte en nada de lo que se hace aquí. Yo quisiera compartir algo que yo viví. Yo no era adventista en esa época, pertenecía a otra iglesia, a otra religión, y teníamos una librería de interés general, y el 90% de los clientes eran personas que creían en la metafísica, en la nueva era, cosas esotéricas, de todo menos en la Biblia. Y ellos entraban a comprar un libro y me hablaban de la experiencia que sí de los ovnis. Bueno, era constantemente todos los días una cosa, un bombardeo increíble. ¿Saben qué? Yo empecé a tener audiblemente una experiencia de que en la casa de al lado había un ovni aterrizando. También vi sombras dentro de mi casa salir de un cuarto hacia la sala de un hombre con una capa negra. O sea, unas experiencias que lo que yo... Hola, buenas noches, feliz sábado. Pues eran experiencias que yo estaba como viviendo como reales. Entonces Richie a mi lado, yo le decía: despiértate, tú escuchaste eso al lado aterrizando un ovni. Y él me decía: no. Y yo: despiértate, tú no acabas de ver un hombre aquí pasando. Y me decía: no. Hasta que un día yo dije: bueno, este tiene que ser del enemigo. Y lo levanto y le digo: reza por mí, porque en aquellas épocas yo rezaba, no oraba. Le digo: reza por mí. Él rezó por mí y jamás volví a tener una experiencia como esa. O sea que aún sin conocer a Dios como lo conozco hoy, confié en Dios, y Dios quitó todo ruido, todo pensamiento, toda visión, toda experiencia. El Señor la quitó. Quiere decir, hoy día yo sé que eso era el enemigo, ¿verdad? Ángeles caídos turbando mi mente, y estaban en acción. ¿Por qué? Porque como yo lo que escuchaba era eso era lo que yo tenía en mi mente. Ellos se aprovecharon para perturbar mi mente. Pero una vez se rezó, se oró por eso, nunca volvieron, no pudieron, ¿verdad?, seguir perturbando la mente. La pregunta que va ahora es:
las personas que dicen que mueren y que vuelven y resucitan, pero antes de resucitar dicen que entraron en un túnel, que vieron pues lo que se describe en la Biblia, calles de oro, piso de cristal y todas esas cosas. ¿Qué verdadero puede ser eso en el sentido de que regresan a la vida y cuentan una experiencia que ellos entonces entienden que es así, que es verdad? Bien, vamos a contestar esa con el pastor también, pero quería decir un extra. El otro día yo estaba hablando con Astrid y lo he hablado otras veces con otras personas. De acuerdo a tu creencia, tú pasas por experiencias. Por ejemplo, aquí hablamos sin trabalengua. Nosotros éramos católicos. Un católico cree en María y que está viva. Por ejemplo, entonces, las personas que pasan experiencias marianas son católicas. No hay personas teniendo experiencias marianas aparte de un católico. Una persona que es de otra denominación protestante, que cree en la inmortalidad del alma, tiene experiencias en muerte y viajar, o que Dios se lo llevó al cielo, le dio un paso por el cielo, y después Jesús se lo llevó al infierno y empezó a enseñar los sufrimientos del infierno. Un adventista del séptimo día, que reconoce lo que dice la Biblia, que los muertos nada saben, ni tiene experiencias marianas, ni tiene experiencia de que Jesús se lo lleva a dar un paseo por el cielo o por el infierno a ver a la persona sufriendo. O sea que de acuerdo muchas veces a la creencia de cada cual se dan experiencias. Por eso nuestra fe debe ser basada en un escrito está, porque el enemigo va a aprovecharse de nuestras creencias o nuestros pensamientos para entrar por ahí y hacer su función y su misión y seguir engañando. Pero vamos a dejar al pastor si tiene la pregunta sobre si una persona fallece, lo del túnel, si tiene alguna explicación de que hay personas que ven una luz y que ven la luz y de momento regresan. Yo tengo algo para decir ahí, pero no sé. Hace algunos años estaba estudiando con una señora en un Macao y se enojó conmigo bien fuerte ella, porque ella tuvo una experiencia como la que están mencionando. Ella decía que cuando ella era joven ella se puso bien mala y ahí estaba su mamá, estaba un médico, estaba qué sé yo quién, y ella los vio, pero ella dice que ella iba como subiendo por el techo, según ella cuenta su experiencia, y los veía a ellos ahí. Nosotros pasamos, yo le dije a la señora, mire, yo no voy porque yo no puedo cuestionar su experiencia. Ahí yo no me meto. Eso es lo primero. Nosotros no cuestionamos la experiencia de nadie. Lo que sí yo puedo decir es que Eclesiastés 9:5 dice que cuando tú estás muerto, nada sabes. En ciertas ocasiones científicamente se ha demostrado que cuando la gente a veces, ¿verdad?, en los casos que están bajo algún tipo de medicamento o bajo algún tipo también de estrés, no necesariamente de medicamento, el estrés de estar enfermo, de estar grave, crea muchas situaciones en el cerebro que, ¿verdad?, eso es lo que algunos expertos explican, que podría dar sentido a lo que ellos ven, pero realmente quien estaba jugándole esa pasada, como uno dice, o ese truco o esa imagen, es su cerebro, no necesariamente qué pasó, ¿verdad? Así que esa señora, me acuerdo que se enojó mucho conmigo y yo le dije, no se enoje conmigo, mi hermana, yo no he cuestionado su experiencia, le digo lo que dice la Biblia. Y me pregunta, según la Biblia, ¿eso es posible? Y yo le dije, no. Pero hay gente que ha tenido esas experiencias, pero como les digo, los que han buscado explicación científica han dicho que son asuntos del cerebro, ¿verdad? Yo me quedo en una ciencia de Jehová que dice: los muertos, cuando tú moriste, nada sabes. Y si tú realmente estabas muerto, nada sabes.
Y para el concepto de la Biblia eso no es posible. Yo Por pregunto, aquí, una preguntita por aquí, Borja. Gracias. Sí, mire, yo me crié desde pequeño prácticamente en el cementerio, aquí de Baja. Porque mi papá era sepulturero, papá de crianza. Y aprendí a ir todo, a hacer panteones, a hacer fosas. Ustedes la dirían si yo le digo lo que me pasó a mi madre. Estoy montando una fosa encima de otra. La tapa y la otra para hacerla de otra. Y de momento cuando estoy montando bloques, la tapa de abajo me da un cantazo. Imagínense. Yo me salí de la fosa. Busqué. Pero por experiencia después aprendí que lo que pasa es que en ese cementerio todas las fosas se llenan de agua. Y en ese momento yo estaba ahí, la caja, el agua levantó la caja y la caja dio en la tapa de arriba. Por lo tanto, yo pasé el susto, pero después por experiencia pensé que lo que había pasado. O sea, otra persona yo estoy seguro que hubiera salido corriendo allí. Parece que me den por debajo. Sí. Entonces, otra pregunta que quiero hacer, esto es un poco chistoso. ¿Por qué la persona hace un panteón y después le pone rejas si el muerto no se va a salir de él? ¿Entiendes? Todo eso. Yo me imagino que es para que no se lo Bueno. roben. La contestación a por qué se ponen rejas en un panteón, ahí yo no te puedo contestar. Tengo que buscar en enciclopedia a ver dónde viene esa tradición. Anyway, lo de la luz y el túnel es algo interesante. Igual que los encuentros marianos, son experiencias que se pueden medir alrededor de hace 70 años para acá. De 70 a 80 años para acá que están viendo manifestaciones de esas experiencias que no se oían antes. Así que a medida que nos llegamos al tipo de fin, se van a dar manifestaciones más de este tipo por los engaños. Ahora, hay algo que se llama el ECM, experiencias cercanas a la muerte, y eso se estudia. Y científicamente hablando, claro, lo último, una persona es declarada muerta realmente cuando las funciones cerebrales se pierden. ¿Okay? Una persona puede estar sin respirar, pero todavía sus funciones mentales están. Por lo tanto, a veces se declara una persona, en cierto sentido, muerta, pero el SM, la experiencia todavía sensorial tiene un sentido, y a veces pues hay personas que dicen tener esta experiencia y piensan que pues el camino hacia la luz, el camino al cielo, y que de momento pues esa luz lo manda de regreso, ¿verdad?, al cuerpo y vuelve a la vida. Es interesante porque todos nosotros, los hijos de Dios, nuestra fe se debe basar en un escrito está. Podemos tener una experiencia extrasensorial lo más real posible, pero si no pasa el filtro de la Biblia, por más que yo la experimenté, yo no la puedo poner por encima de la palabra de Dios. El problema de nosotros es que la humanidad pone a veces sus experiencias por encima de lo que dice la palabra de Dios, y Dios dice en su palabra: engañoso es el corazón. ¿Okay? Por lo tanto, muchas experiencias cercanas a la muerte, como el cerebro todavía está activo, puede sentir, pensar o algo aprendido, tener una experiencia de algo aprendido que lo más seguro no le sucedió. Lázaro, cuando resucitó, nunca tuvo una experiencia cercana a la muerte, no vio ninguna luz, ni tuvo una experiencia que estuvo en el cielo, ni le cuestionó a Jesús: yo estuve en el cielo, ¿para qué me triste para acá? ¿Entiendes? Claro. Así que la Biblia es clara en cuanto a eso, y siempre hay personas viendo en las redes sociales. Yo no sé si hay alguien, ¿verdad?, viendo en las redes sociales que tenga otros tipos de creencias, pero con respeto, ¿verdad?, decimos estas cosas porque nuestra fe se basa en la palabra de Dios, ¿verdad?, no en tradiciones ni en cultura. Sí, la reja, pues eso lo buscaremos de ver por qué esa costumbre. Y esta es la pregunta, ¿por qué la? Yo me estaba haciendo la pregunta una vez, yo digo. Pero la experiencia que tuviste en el cementerio, que pisas y te da un golpe, al pasar en el cementerio, rápidamente piensas que es un muerto. Pero si te pasa en tu casa, sabes que no es muerto, sabes que es otra cosa. Es el lugar donde está y lo que cuentan a través de tu experiencia durante toda la vida, de tantas historias que cuentan. Sí. ¿Alguna otra
cortita por aquí. Ah, pues mira. Dice, ante la salsa ardiente se lo dejó a Moisés que se quitara la sandalia, porque la tierra que estaba era santa. ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron que se quitara la sandalia? Porque la tierra que estaba era santa. ¿Qué la parece? Siempre encontramos detalles así. Ese es un detalle bien interesante. Tierra Santa, donde está la presencia de Dios, allí literalmente en el monte, a tal punto que ese monte es considerado, o era considerado, y aún después de eso, donde estaba la presencia de Dios. Él se encontró allí, donde está la presencia de Dios. El hecho de él decirle quítate las sandalias era un asunto, recordemos que él lo entendía, porque era un asunto también, tenía una parte cultural. No se entraban a las casas con ese tipo con nada, pero ahora está ante la presencia de Dios. Ese lugar se convirtió en un santuario, ese lugar se convirtió en un lugar donde la presencia de Dios. Y el asunto más que otra cosa es de respeto a Dios, reverencia al Señor, ¿verdad? Y hasta cierto punto un asunto simbólico de que hay que quitarse aquello, ¿verdad? Que no nos deje estar ante la presencia de Dios para escucharlo, ¿verdad? Así que puede ser, se podría decir mucho más, pero ellos pueden decir más. No. Sí, no, pues es que todo aquel que quiera estar ante la presencia de Dios debe estar libre de toda impureza. Sí, había que quitar. Eso era algo que había que quitar. Recuerden que al santuario, donde estaba literalmente la presencia de Dios, los sacerdotes no entraban de cualquier forma. Ellos entraban bajo las condiciones de Dios. Y Dios siempre es el que pone las condiciones, ¿verdad? Para estar ante su presencia, para que nosotros, y para nuestro beneficio, ¿verdad? Porque no es que Dios quiera ser un Dios caprichoso, porque eso iba a llevar muchos años después, este asunto, ¿verdad? Donde Dios le revela a Moisés cómo se va a estar ante la presencia de Dios. Y Moisés tuvo el primer aprendizaje de cómo se está ante la presencia de Dios cuando estaba ahí en la zarza ardiente. Sí, no, quería contar una experiencia. Yo donde yo trabajaba, tenía un residente, tenía 100 y pico de años, conocía el adventismo, pero era de una iglesia que guardaba el sábado. Pero interesante porque él siempre entraba al templo descalzo, porque él decía, al templo se entra descalzo, porque si queremos honrar a Dios y respetarlo, uno entra descalzo. Era el único que entraba descalzo al templo, ¿verdad? Donde él asistía. Pero eso era su pensar. ¿Por qué? Porque lo dice Éxodo 3. Pero cuando uno verifica la historia y las costumbres del pueblo hebreo, en las sinagogas, el pueblo hebreo entraba a la sinagoga y no se quitaba las sandalias. De hecho, la vestimenta del sacerdote, etc. Pero no era requisito para el pueblo hebreo quitarse las sandalias, excepto en ocasiones como la que tuvo Moisés, que fue una petición del mismo Dios a él, que estaba entrando a un lugar santo, y por alguna razón Dios le mandó a quitar las sandalias. Pero no era costumbre que siquiera Jesucristo entrar a la sinagoga a leer el libro de Isaías descalzo. Por lo menos la Biblia no registra que fue con sandalias o sin sandalias, pero según la costumbre de los historiadores entraba con sandalias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Tiene una pregunta? Nuestros seres queridos
para la salud, para la familia. Sí. Gracias. ¿Y tienes alguna petición? Si pedís por algo, por la salud de alguien, Salud de Cuba. de tú y de alguien más, Mami. de mamá también. Así que al final, la persona que va a orar, pues tengan pendiente esas dos personas para ponerlas en oración. Gracias, Raymond. Muchas gracias. La pregunta sería, ¿contesta Dios las oraciones? Esa sería la pregunta. Claro que sí, ¿verdad? Esa sí la sabemos. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? ¿No? Sí, claro. Lo del sábado, siempre me preguntan por qué comenzamos viernes. Empieza viernes y termina sábado a las 6. Dios te la bendiga. Bueno, vamos a verificar en la Biblia, vamos todos a buscar en la palabra de Dios, porque la manera en que se recibe y se despide el sábado, de puesta del sol a puesta del sol, es porque está en la palabra de Dios, no porque es un capricho. Es muy importante entender que el calendario de Dios es un calendario lunar, donde los días comenzaban al atardecer. Por lo tanto, en el calendario que nosotros tenemos, que utilizamos, que es el romano, los días comienzan a contarse de medianoche con un segundo a medianoche. Por lo tanto, para una persona que no entiende mucho lo del sábado y que después está sola puesta del sol, es extraño, porque nosotros despedimos el año, la gente despide el año a la medianoche, ¿verdad? Y la persona comienza el nuevo día a las 12 y un segundo de la medianoche en adelante. Pero el calendario de Dios es completamente distinto. Mirar si consiguen el texto bíblico donde dice: de sábado a sábado guardaréis los días de reposo. Eso está en Levítico, pero no sé si es el 23, yo creo que es el 23. Sí, Levítico 23, 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde, a los 9 días del mes de la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Aquí menciona, ¿verdad? De tarde a tarde guardaréis. Pero ¿de dónde sale el principio de los días guardarse de tarde a tarde? ¿En qué otra parte de la Biblia se encuentra? ¿Dónde? Exacto. Vamos a dar un ejemplo de Génesis capítulo 1. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1, versículo 8. Así que en cada día de la creación, cuando Dios termina ese día, la creación dice tarde y mañana y menciona el día específico. Entonces, nosotros ya estamos en un estudio bíblico y con un hermano, una persona, y la esposa tenía una pregunta. Él está aprendiendo, está bien entusiasmado. Estamos estudiando lo del sábado y estamos viendo los días de la semana. Y ella hizo esta pregunta, y otra persona, amiga de Amanda Yevila, nuestra hija menor que está en California, una vez nos hizo la pregunta. Y tenemos, ¿verdad? La Biblia dice que debemos dar razón de nuestra fe. Y dice: ¿cómo sabemos que el sábado es el séptimo día? O sea, ¿cómo yo puedo saber que el sábado es el séptimo día? ¿A dónde debemos ir? A la Biblia, pero ¿qué texto bíblico? Génesis, y el mandamiento es claro. Por lo menos yo le envié a Éxodo 20, 8.
Pueden buscar Éxodo 28 para leerlo, aquí te lo pueden leer. La parte. Éxodo 28, lo pueden leer. Sí. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Sí. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor. Hasta ahí. Pero el séptimo día. Oye, pero el séptimo día no es domingo. ¿Por qué es que yo empiezo a trabajar el lunes? Y si yo empiezo a trabajar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pues cae el séptimo día domingo. Entonces hacen esa pregunta, pastor. ¿Qué uno contesta cuando pasa eso? Bueno, uno tiene que ir al Génesis y tiene que buscar en la Biblia las diferentes ocasiones donde se habla de la semana, y la semana, lo principal es que Dios, si yo pongo el séptimo y el séptimo me dice la Biblia que es sábado, para yo saber cuál es el primer día de la semana, yo tengo dos opciones. Si no quiero ir al frente, voy hacia atrás, ¿verdad? Sí, porque puedo decir, ok, si séptimo es sábado, domingo es el primero. Pero hay alguna gente que va a decir, no, eso no me funciona así. Pues vaya hacia atrás. Porque si la Biblia me dice que sábado es el séptimo, yo tengo que entonces ir hacia atrás, hasta que vea el primer día de la semana, el primer día de la creación, ¿verdad? Que es interesante, Dios comienza a crear el primer día de la semana, pero nosotros tenemos tanta en nuestra mente, tan metido para esta época, porque para esas épocas antiguas no. Porque recordemos que nosotros estamos con lo que se conocía, trabajando en términos del calendario, con lo que se llamó el calendario gregoriano. Y ustedes dirán, pastor, pero eso lo hicieron mucho tiempo después. Sí, lo hicieron mucho tiempo después, pero él basó su calendario en cómo se contaban los días desde el inicio. Así que, y el calendario gregoriano dice que el séptimo día es sábado y que el primer día de la semana es ¿qué? Es domingo. Hay gente que puede ponerse a pelear con los calendarios y puede ponerse a pelear con muchas cosas, pero la Biblia dice que es sábado. Entonces, ¿cómo yo puedo contratar esa semana? Y entonces, yo puedo decidir no ir hacia el frente, pero puedo decidir hacia atrás y me voy a encontrar con lo mismo. Y esto más tiempo yendo hacia atrás. Es mejor dar un pasito al frente y decir, ok, pues el domingo, sábado, el séptimo, pero el que quiere las cosas de otra forma puede pasar un poquito de más trabajo e ir atrás y se va a dar cuenta de lo mismo. Recordemos que como funcionan ahora y han cambiado los calendarios, la gente los ha puesto como han querido, ¿verdad? Basado el gregoriano en cómo siempre se había contado el tiempo, y los nuevos calendarios, ¿verdad?, que comienzan la semana con lunes y el séptimo domingo. Ustedes saben que hay una agenda ahí detrás. Aquí lo principal para todos esos cambios es una agenda. ¿Cuál es el texto bíblico que menciona? Marcos capítulo 15, versículo 42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Sí, entonces los días de la semana en la Biblia no tienen nombre, excepto el sábado. El sábado tiene nombre, Shabbat, y los demás días de la semana tienen número. Por ejemplo, el domingo es el primer día de la semana, por eso dice Mateo 28, 1 en adelante, pasado el día de reposo, se supone que diga sábado, tiene un asterisco que dice abajo sábado,
al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y ahí fue que Jesucristo había resucitado. Así que Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Qué nombre se le da al primer día de la semana? Pues dentro de la costumbre pagana se le dio el día de domingo o Sunday, día del sol. Pero la Biblia nos dice que el primer día de la semana se llama domingo, nunca se llama así. Así que el único día que tiene nombre es sábado y los demás giran en torno al sábado. Por lo tanto, cuando llegamos al viernes, día de preparación. ¿Preparación de qué? De recibir el sábado, es el sexto día, que es el día que Dios hizo al ser humano, la obra maestra de la creación, además de los animales terrestres. Así que la Biblia siempre nos va a dar todas las contestaciones, y el calendario va a hacer todo lo posible por poner el primer día de la semana lunes, ¿verdad? Porque mayormente trabajamos, esto viene también en la historia. Nosotros decimos por costumbre, en Puerto Rico y en otros países, ahora aquí en Puerto Rico, que pases un lindo fin de semana. ¿Cuándo comienza el fin de semana? Tradicionalmente. Comienza el viernes, ¿verdad? Salimos del trabajo, comienza el fin de semana, viernes. ¿Ok? ¿Y hasta dónde llega el fin de semana? Hasta en la cultura. ¿Hasta qué día? Hasta el domingo. ¿De dónde viene que el fin de semana son 2 días que no se trabajan? Aunque algunos trabajan sábado, pero ¿de dónde viene? Pues la historia nos dice que eso viene del Imperio Romano, cuando Constantino acepta el cristianismo, entre comillas, acepta el cristianismo, reconoce el sábado que guardaba el pueblo de Dios, pero quería seguir honrando el día del sol. Por lo tanto, él poco a poco, a pesar de que permitió que el sábado se guardara, empezó el domingo a hacer los festivales y declaró entonces el domingo como el día del Señor, un día de fiesta. Y de ahí es que se toma 2 días. De ahí en adelante, la costumbre de tener sábado y domingo como un fin de semana confunde, porque el domingo no es un fin de semana, es un principio de semana. Pero le decimos al domingo fin de semana. Entonces, cuando vamos ya a los diccionarios, vamos a las enciclopedias, ya nos explican y nos dicen definición de domingo: primer día de la semana, ¿ok? De acuerdo al relato bíblico. Pero séptimo día de la semana, de acuerdo a la traducción. Igual que el lunes. El lunes, por definición, dice que se supone que es el segundo día de la semana, pero dice el primer día de la semana laboral, y le ponen el apellido laboral, y ahí las personas se confunden. Entonces, cuando este estudiante de la Biblia, su esposa viene y pregunta cuál es el séptimo día, donde es que dice que es sábado, pues nada, se lleva la Biblia, ella lo estudió, y lo más interesante es que ella habla inglés. Las Biblias en español tienen el problema, muchas de ellas, que dicen día de descanso. Si tú te vas a la Biblia en inglés, todas las traducciones en inglés de la Biblia no dicen day of rest, dicen Shabbat. Así que cuando una persona diga, pero es que dice día de descanso, no dice sábado, pues vete a la de inglés. ¿Qué dice en inglés? Shabbat. De esa manera, pues, la Biblia es la que habla, ¿verdad? Y nosotros, pues, dirigimos a la Biblia. Yo también le digo Levítico 23:3, que dice 6 días trabajaréis, pero el séptimo día será sábado de sagrado reposo, día de San Juan. Porque esa versión que tú tienes 90 en adelante, 95 es esa, que el día de 90 en adelante volvió a ser el sábado en vez del día de reposo. Se corrigió, gracias a Dios. Tengo aquí la Biblia, el mismo versículo, y abajo dice, aquí equivale al sábado. Claro. De hecho, yo tengo un Nuevo Testamento de hace más de 20 años que nos regaló, cuando teníamos una librería antes que no era cristiana, pero estábamos conociendo y estábamos enamorados de esta verdad. Él nos regaló un Nuevo Testamento, Reina Valera, y decía, por primer día de la semana, decía ya domingo. Y yo lo tengo en casa guardadito. Y la palabra domingo, sí, para justificar, ¿verdad?, la creencia de que tenía el Señor el domingo, no el sábado. Jesucristo dijo, yo soy el Señor del sábado, ¿verdad? Yo soy aún el Señor del sábado. Bueno, esto está bien bueno esta noche, pero ya hemos llegado al final del tiempo. Queremos agradecerles a todos, ¿verdad? Y especialmente al pastor Medina, al pastor Narváez y a la Justiniano por haber contestado las preguntas así sin haberle nosotros dado las preguntas antes. Así que muchas gracias. Entonces les vamos a
a pedir al pastor Medina que tenga esta oración, incluya a Cookie y a Rose. Y a Y Carmelita. entonces, y a Carmelita, perfecto. Y entonces, luego, que vamos a tener el himno final. Oramos. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas, nos guías, oh Señor, y nos ayudas a estar más cerca de ti. En esta hora, Señor, te pedimos de forma especial por las peticiones aquí presentadas. Bendice de forma especial a Cookie, a Rose, a Carmelita, Señor, y a cualquier otro hermano que en esta hora tenga alguna necesidad, oh Señor, de salud, alguna necesidad de oración. Te pido, Dios, que tú que eres el Todopoderoso, tú que para ti no hay nada imposible, tú toques a estas personas y puedas traer sanidad conforme a tu voluntad, oh Señor. Confiamos en ti, sabemos que tú puedes hacerlo en el momento que tú desees. Pero sobre todas las cosas siempre pedimos tu voluntad, porque tú tienes mejores planes, oh Señor. Gracias por estar con nosotros, continúa con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a irnos final. Mi vida.